Mucho antes de que existieran las civilizaciones, los imperios o la escritura, los primeros seres humanos vivían en pequeños grupos nómadas. Dependían de la caza, la recolección y la cooperación para sobrevivir. En ese contexto, nació la necesidad de comunicarse. Al principio, la comunicación era simple en gestos con las manos, expresiones faciales, sonidos guturales. Pero con el tiempo, esos sonidos comenzaron a organizarse. Un gruñido podía significar peligro. Un sonido más suave podía significar alimento. Poco a poco, esos sonidos se transformaron en palabras. Así nació el lenguaje humano, no como una invención repentina, sino como una evolución lenta y natural. Los grupos humanos, aislados por montañas, desiertos, océanos o selvas, desarrolló su propia forma de hablar. La distancia geográfica fue clave, cuando las comunidades no tenían contacto entre sí, sus lenguas evolucionaban de manera independiente. De esa separación, surgió la diversidad lingüística. Las lenguas nativas no surgieron en bibliotecas ni academias. Nacieron del contacto directo con la naturaleza. En regiones andinas se desarrolló el quechua, una lengua rica en palabras relacionadas con montañas, agricultura y ciclos naturales. En Mesoamérica floreció el náhuatl, que describía con precisión plantas, rituales y estructuras sociales complejas. Entre los pueblos mayas surgió el maya yucateco, con una profunda conexión espiritual y calendárica. En África, las lenguas bantúes como el zulú reflejaban organización tribal, ganadería y tradiciones orales transmitidas por generaciones. Cada lengua nativa era un espejo del entorno. Donde había nieve, había múltiples palabras para describirla. Donde había selva, existían términos específicos para cada planta y animal. El idioma era una extensión del territorio. Con el paso de los siglos, las poblaciones crecieron. Los grupos migraron en busca de mejores tierras, escapando de conflictos o siguiendo rutas comerciales. Cuando una comunidad se dividía y se establecía en lugares distintos, su lengua comenzaba a cambiar lentamente. Las palabras se pronunciaban diferente, se incorporaban nuevas expresiones, se perdían otras. Así nacieron los dialectos. Un ejemplo histórico importante es el latín, que con el tiempo dio origen a varias lenguas romances. De él surgió el español, que posteriormente desarrolló múltiples variantes regionales en América y Europa. Lo mismo ocurrió con el inglés, que presenta diferencias notables entre sus variedades británicas, estadounidenses y australianas. Los dialectos no son formas incorrectas del idioma, son el resultado natural de la evolución lingüística, influenciada por la geografía, la cultura y la historia. Cuando potencias europeas colonizaron América, África y Asia, impusieron sus idiomas como lenguas oficial. Muchas lenguas nativas fueron prohibidas en escuelas o consideradas inferiores. En algunos casos, hablar la lengua ancestral era motivo de castigo. Sin embargo, las comunidades resistieron. Las lenguas se mantuvieron vivas en los hogares, en canciones, en rituales y en narraciones orales transmitidas en secreto. En otros casos, las lenguas se mezclaron, dando origen a nuevas formas híbridas. Las palabras indígenas pasaron a formar parte del español, del inglés y del portugués, enriqueciendo esos idiomas. La historia lingüística también es una historia de resistencia cultural. Durante siglos, muchas lenguas nativas fueron exclusivamente orales. Su riqueza no estaba en libros, sino en la memoria colectiva. En el tiempo, lingüistas y comunidades comenzaron a documentarlas, crear alfabetos propios y desarrollar materiales educativos. Algunos pueblos lograron que sus lenguas fueran reconocidas oficialmente en sus países. Hoy existen movimientos de revitalización que enseñan idiomas ancestrales en escuelas, crean diccionarios digitales y promueven el orgullo cultural. Pero el desafío es grande. Cada año desaparecen lenguas en distintas partes del mundo. Cuando muere el último hablante de una lengua, no solo se pierde un sistema de comunicación, se pierde una visión única del mundo. Actualmente existen miles de lenguas y dialectos en el planeta. Cada uno representa siglos de historia, adaptación y creatividad humana. Las lenguas nativas muestran que la humanidad no piensa de una sola manera. Cada idioma organiza la realidad de forma distinta, da importancia a conceptos específicos y transmite valores culturales únicos. La diversidad lingüística es un patrimonio tan valioso como cualquier monumento histórico. La historia de las lenguas nativas y los dialectos es la historia de la humanidad, moviéndose, adaptándose y sobreviviendo. Desde los primeros sonidos alrededor del fuego, hasta los idiomas modernos hablados en ciudades globalizadas. El lenguaje ha sido la herramienta más poderosa. Cada lengua que se preserva mantiene viva la memoria de un pueblo. Cada dialecto cuenta la historia de una comunidad. Y cada palabra heredada conecta el pasado con el presente. Suscríbete para más contenido fascinante.